Bueno, bienvenidos todos, una clase más acá con el Politécnico Nueva Colombia, con un tema muy importante que son los semiconductores, transistores, MOSFETs. En realidad, lo que más recuerdo yo cuando reparo es lo que más suele dañarse en un teléfono celular, ponerse en corto o estar abierto, ¿no, mi profe? Sí, señor. Sí. Entonces, aquí en esta clase, el profe Alejandro Duque nos va a dar la metodología de las mediciones y las fallas típicas cuando suelen ponerse en abiertos o ponerse en corto. Y la identificación, o sea, recuerden que un buen técnico reparador de celulares identifica, mide y cambia, ¿no? No como hacen muchos que empiezan a cambiemos este a ver si este es, Ujú. cambiemos este a ver si es, al prueba y error. No, hay que tener una lógica en la reparación y de acuerdo a toda la experiencia que nosotros tenemos acá en la institución, identificar, medir y reemplazar. Entonces, muchachos, mucha atención a esta clase es muy importante. Vale la pena que la vean de nuevo, una, dos, tres veces, memoricen la medición y practíquenla ya en cada taller de reparación. Así van a poder ustedes diagnosticar mucho teléfono celular. Entonces, atención a esta excelente clase que tiene el profesor preparada para hoy. Adelante, profe. Bien, gracias, ingeniero. Bueno, bienvenidos a la clase de hoy. Vamos entonces, como dijo el ingeniero, vamos a estar trabajando con los transistores MOSFET. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito de teoría aquí rápidamente, mencionar la función del transistor y luego vamos a pasar a ver las mediciones con el multímetro y finalmente pues también vamos a ver ya cómo se aplican estos transistores, cómo funcionan, cómo entran ya en un celular, con qué componentes interactúan y en qué circuitos podemos encontrarlos. Vamos a ver varios esquemas de iPhone, vamos a ver varios de Android y pues las funciones, qué puede pasar si un transistor de eso se daña, cómo medirlo, qué circuito podría fallar en ese caso. Muy bien, entonces iniciemos. Entonces, bueno, un transistor MOSFET eh, es básicamente un interruptor que en algún momento dado permite el paso de corriente por dos de sus paticas. Pensemos, leamos un poquito. Dice, hay dos tipos principales de transistores, los transistores de unión bipolar y los transistores MOSFET. Un transistor MOSFET tiene tres paticas. El MOSFET conduce corriente eléctrica entre dos de sus paticas cuando aplicamos tensión, es decir, voltaje, a la otra patica. Es decir, es un interruptor que se activa por tensión, por voltaje, así de sencillo. Entonces, podemos resumirlo así. Una de las paticas le llega un voltaje y eso permite el paso de corriente en las otras dos paticas. Si nosotros hablamos de un transistor BJT, otro tipo de transistor, bueno, este es muy parecido, la diferencia es que este transistor se activa por corriente en una de sus paticas, este se activa es por voltaje. Bien, para poder entenderlo vamos a ver un simulador, vamos a ver varios ejemplos. Entonces, fíjense, primero que nada hablemos de los nombres de las paticas del transistor. Una patica llamada gate, una patica llamada drain y una patica llamada source. Fíjense, aquí en pantalla tenemos un transistor de los grandes, de tecnología de agujeros pasantes, tecnología que aún se sigue utilizando en fuentes de poder y cosas grandes. Esto es un transistor ya de potencia, se calienta, de hecho usa un disipador que lo enfría porque se está calentando mucho por la función de apertura y clausura que hace, es decir, abrirse, la función de interruptor de por sí que tiene. Simplemente lo pongo como referencia para que vean que pues obviamente esto de grande, pues claro, obviamente es pequeño, no como en la imagen, pero obviamente el de los celulares es mucho más pequeño que esto, que podemos encontrar en los celulares mucho más pequeño porque ya es CMD, de tecnología de montaje superficial. Muy bien, entonces, pero las patas siguen siendo las mismas, los nombres y la función es exactamente lo mismo, sea el de un celular, sea uno de estos grandes de fuente de poder. Gate, drain y source. Entonces tenemos que el gate es la patica que permite la apertura o clausura del circuito, ¿sí? Es decir, es la puerta, pero de hecho eso es lo que significa gate en español.
es el que permite, al llegar un voltaje a esa patica, él lo que hace es cerrar el circuito entre el drain y el source. O sea, actúa como interruptor, así como un interruptor para encender y apagar una lámpara que nosotros lo encendemos con el dedo. Este transistor MOSFET lo que hace es que cuando llega voltaje al gate, él cierra el circuito y pasa la corriente entre el drain y el source, o entre el source y el drain, dependiendo del tipo o la polaridad del transistor, que ya vamos a ver más adelante. Bien, entonces, fíjense muy bien, aquí tenemos un ejemplo, una imagen muy gráfica viendo cómo fluyen los electrones, ¿sí? Eso, digamos, todos esos punticos que están dentro de esa franja verde, o aquí fluyendo por donde está la flechita, eso digamos que son los electrones, que al aplicar una tensión de 3 voltios en este ejemplo, a la base, al gate, perdón, de este transistor, inmediatamente sigue el flujo de corriente entre el source y el drain, lo cual pues obviamente va a hacer que el circuito funcione normalmente. En este caso tenemos un interruptor cerrado, la corriente fluye del source al drain. Pero fíjense que cuando no se aplica tensión, si no aplicamos tensión, es decir, 0 voltios, podemos decir que no fluye corriente del source al drain. En 0 voltios no fluye tensión, 3 voltios fluye tensión, fluye corriente del source al drain aplicando una tensión de 3 voltios, no fluye tensión al gate, o sea, no se aplica tensión al gate, no fluye corriente de source a drain. Así de simple, ¿ven? Ahora, podemos decir que existen dos polaridades o dos tipos de transistores MOSFET, los de canal N, viéndolo aquí en la parte izquierda, y los de canal P. Canal N, digamos que es el que se le aplica un voltaje positivo al gate. Bien, en este ejemplo se están viendo 3 voltios en el gate, lo cual está permitiendo que fluya la corriente de source a drain. Bien, de source a drain. Muy bien. ¿Qué pasa cuando se aplica, o mejor dicho, qué pasa cuando el transistor es canal P? Ese es el otro tipo de transistor, canal P. Entonces, para poder activar el transistor, como se dice, para que fluya corriente, entonces debemos aplicar un voltaje negativo. En este ejemplo, estamos viendo que se aplican menos 3 voltios, es decir, un voltaje o una señal negativa a ese gate, y lo cual permite el paso de corriente entre drain y source. ¿Ven? Este va como al revés. Este, al ser negativo, va de drain a source, y este, al ser positivo, va de source a drain. El canal N se aplica voltaje positivo en el gate y va de source a drain, y el canal P, el MOSFET canal P, se aplica un voltaje negativo en el gate, lo cual permite el paso de corriente entre drain y source. En la parte inferior de esta diapositiva podemos ver los símbolos de los transistores MOSFET. El símbolo del canal N y el símbolo del canal P. Ahí vemos unas lineecitas con unas líneas, unas flechitas salientes, unas flechitas entrantes. Ahorita vamos a ver cómo se ven en las placas de los celulares. De pronto se ven un poquito diferentes, le adicionan unas cositas, pero este podría ser el esquema básico de cualquier MOSFET. Ya le vamos a ver de pronto que se ve como una especie de diodo Zener o un diodo allí en el mismo símbolo, sobre todo pues en los esquemas de los celulares ya, y de equipos electrónicos como tal, ya más modernos. Entonces vamos a pasar allí justamente para que vean cómo se ve ese símbolo en un celular como tal ya. Aquí lo tenemos. Muy bien, fíjense ustedes. Tenemos aquí, esto es un iPhone. Aquí tenemos el símbolo esquemático de este transistor. Si ustedes se dan cuenta, manejamos los mismos nombres. El drain, manejamos el source, manejamos el gate. Drain, source, gate. Y fíjense que el símbolo es muy parecido al que están viendo allí, pero de pronto ven que se le adiciona un diodito por aquí entre el gate y el source, un diodito por aquí entre el drain y el source. No, digamos, no tiene mucha importancia como tal iniciando. Lo importante es, más que todo, de hecho, este diodo que está aquí afuera, que es el que dice que va de drain a source o que va de source a drain, es decir, lo que nos dice si es un canal N o si es un canal P. Por ejemplo, viendo el material, la diapositiva,
dice que el que va de drain a source es vamos a ver, revisemos un momento, el que va de drain a source es un canal P, aquí lo están viendo, ¿sí? Entonces quiere decir que este transistor, sin necesidad de yo buscarlo en internet, buscar la referencia, buscar en algún lado, solo con ver el símbolo que apunta al diodo, si ven ese diodo que está aquí, está apuntando de drain a source, eso nos dice que este es un MOSFET canal P, un MOSFET canal P. Eso va a ser importante pues, para el tema de conectarlo y demás. Bueno, MOSFET canal P de drain a source. Quiere decir que cuando se aplique un voltaje por este gate, va a circular una corriente de drain a source o de source a drain. Bueno, aquí el paso de corriente realmente es algo que va a ocurrir en cualquiera de los dos sentidos porque cuando el transistor se cierra, él se vuelve un conductor, ¿sí? Es decir, un paso de corriente. No se preocupen o no, digamos, no se confundan si ven una flecha en sentido contrario y digan, pero ¿por qué pasa la corriente aquí de derecha a izquierda o de izquierda a derecha si la flecha está en sentido contrario? Ahí no importa eso. En un transistor MOSFET, una vez que se activa, es decir, una vez que fluye voltaje por el gate, él simplemente se vuelve un alambre. Imaginen un conductor puro que deja pasar la corriente. Eso es lo que ocurre allí. Entonces no importa el sentido de esa flechita en el momento ya de analizar el paso de corriente del circuito, que es lo que vamos a hacer ahorita más adelante. Bien, entonces por ahora tengan en cuenta la función, tengan en cuenta el símbolo, la letra esquemática, muy importante también, es la letra Q de cualquier transistor, no solo de los MOSFET. La letra Q, por ejemplo, miren que estamos en un iPhone y lo señala como Q3, significa que este es el transistor con la numeración 3 en este esquema de iPhone. Y esta sí podría ser, o es, mejor dicho, la referencia para comprarlo, para saber sacarlo de otra placa, comprarlo en internet, comprarlo, bueno, es decir, buscar el repuesto en el caso de que se dañe. Como vemos, también este es un transistor especial porque es un VGA, es decir, tiene esferas de soldadura en la parte inferior, no es un SMD, o sea, no tiene paticas hacia los lados, es un VGA. Ya les voy a explicar cómo funciona esto en este iPhone. Bien, pero antes, entonces vamos a ver un transistor básico, un transistor ya grande de agujeros pasantes. Vamos a analizarlo, vamos a verlo aquí en el microscopio un momento para que pues vayan conociéndolo como es en grande. Ahorita lo vamos a ver en pequeño ya en una placa de celular real. Entonces aquí lo tenemos, por ejemplo aquí tenemos este transistor. Mírenlo aquí, claro, por supuesto lo tengo en el microscopio y por eso se ve así de gigante. Pero bueno, básicamente ahí, aquí está la referencia inclusive del transistor, la forma, el encapsulado y vemos que tiene 3 paticas. ¿Sí? Ya vamos a ver en qué se diferencia estas 3 paticas a todas esas paticas que vimos en el esquema del iPhone. Bueno, ya ahorita vamos a ver cómo se mide, pero antes quiero mostrarles un momento el transistor en un simulador que tengo por aquí preparado, un simulador Every Circuit, el cual nos va a permitir observar cómo fluye la corriente en el transistor. Bueno, fíjense que aquí tenemos entonces un transistor canal N, bueno, lo sé aquí porque si usted cuando señala o cuando la flechita está saliente decimos que es un canal N, miren aquí vemos, dice N channel, en la parte superior derecha, cada vez que coloco el mouse, el puntero del mouse encima del símbolo, y el de la derecha dice P channel, ¿sí? Entonces ahí lo vemos, aquí tenemos un P channel, canal P, así se simboliza. También repito, pueden ver el símbolo con el diodito apuntando de drain a source o source a drain, es perfectamente normal en los esquemas ya reales de placas de celulares. Este es un simulador, no lo muestra así. Bueno, vamos a ver dos ejemplos. Aquí tenemos un MOSFET canal N que en este momento se encuentra energizando, bueno, en el camino de corriente de un diodo LED, es decir, un LEDcito que prende luz y una fuente de 5 voltios que va a alimentar ese LED. Y tenemos por acá una fuente de 5 voltios
que está colocada con un interruptor y que pues básicamente es para nada más mostrar el funcionamiento o el paso de corriente en el transistor MOV. Cuando iniciamos marcha en el simulador, nosotros, bueno, cerramos aquí y observamos que la corriente, o mejor dicho, al aplicar una tensión, vamos a pararlo nuevamente porque quiero que lo vean, al aplicar una tensión de 5 voltios en este ejemplo, al gate, bueno, pueden ser 5, pueden ser menos, eso depende de la configuración del transistor. Al aplicar una tensión en este ejemplo de este voltaje, lo que ocurre es que se cierra el circuito entre las otras dos paticas que son drain y source. Recuerden que si es un canal N, va de source a drain, quiere decir que aquí el source es la pata de arriba y el drain es la pata de abajo. Bien, lo cual permite el paso de corriente a tierra y obviamente pues cierra el circuito para que el LED se ilumine. Bien, ahora fíjense qué pasa con el otro transistor canal P. El canal P, vamos a cerrar este circuito. El canal P es contrario, por lo tanto, fíjense ustedes cómo se aplica un voltaje negativo a el gate, es decir, menos 5 voltios. ¿Cómo sabemos que el voltaje es negativo? Porque la fuente está invertida, es decir, el negativo está apuntando al gate y el positivo está apuntando a tierra normal. Bueno, en este caso, la corriente está fluyendo en el transistor de drain a source. Bien, eso, repito, va a depender de la polaridad del transistor. Bueno, aquí ya la cambié, vamos a ver un ejemplo. Acá, empecemos con el canal N. Si la polaridad es positiva, permite el paso de corriente, pero ¿qué pasa si la polaridad está invertida? Es decir, la polaridad del voltaje, mejor dicho, que llega al gate de ese transistor. Cuando colocamos el negativo al gate en un transistor canal N, pues fíjense lo que ocurre, simplemente no pasa la corriente. Ojo, como es canal N, tiene que tener un voltaje positivo en el gate. Como es negativo, 0 amperios, no pasa nada. ¿Listo? Recuerden que esos cuadritos verdes son los electrones fluyendo y como ya no hay cuadritos verdes, no está fluyendo corriente. Tienen que tener esto muy en cuenta, presten mucha atención en esta parte porque ahorita vamos a hacer este ejemplo o vamos a ver este ejemplo aplicado ya en un iPhone, una tarjeta de un iPhone, donde la corriente fluye negativamente, lo cual permite el paso de corriente y eso es lo que ocurre en o sea que el transistor que vamos a ver en el ejemplo del iPhone es un canal P porque se le aplica una tensión negativa al gate. Es decir, el gate está a tierra, es negativo, ¿sí? El gate está a tierra, ¿sí? Vale lo mismo, ojo, presten mucha atención, vale lo mismo que colocar esto a tierra, este gate a tierra, y simplemente el transistor va a quedar activo, va a fluir corriente a través de él. Bien, si yo a este transistor canal P le invierto la polaridad, es decir, le pongo positivo al gate, fíjense qué ocurre, no va a fluir corriente. Bien, no va a fluir corriente, por lo tanto ya van a ver cómo en el iPhone se usa esto como protección. Ya lo vamos a ver en varios ejemplos. ¿Listo? Entonces repito, el canal N se debe aplicar una tensión positiva al gate para que fluya corriente de drain a source. Ahí lo están viendo. El canal P necesita una corriente negativa en el gate para que fluya una corriente, perdón, en el anterior era de source a drain, este es de drain a source, ¿listo? Entonces, el canal N, si se llega a invertir la polaridad, es decir, llega un negativo al gate, no fluye corriente. Y en el canal P, si se llega a invertir la polaridad, es decir, un voltaje positivo al gate, no fluye corriente. Por supuesto que todos estos voltajes que llegan al gate, las corrientes que fluyen de drain a source, de source a drain, no es igual en todos los transistores. Eso obviamente va a variar dependiendo de la referencia del transistor, del datasheet del transistor
La hoja de datos me dice todas esas características. Por supuesto que en la de los celulares son únicas también. Si se llega a dañar un transistor no se la podemos sacar a cualquier otro celular, sino que hay que buscar el modelo específico o la tarjeta donante que tenga el componente compatible para esa tarjeta dañada o para ese componente dañado. Sería de esa manera como lo haríamos. Entonces, por ahora la idea es entender la función del transistor, ver cómo fluye la corriente a través de sus patas si le aplicamos voltaje a una de ellas, siendo canal N o canal P. Bien, entonces vamos a empezar a ver ya ejemplos reales en la placa de los celulares. Pero antes quisiera mostrarles cómo medimos un transistor con el multímetro. Y de esa manera, cuando ya veamos lo de los celulares, vamos a medir allá adentro también. Empecemos con este transistor grande que les mostré. Activamos por aquí el microscopio y el multímetro. Bien, entonces, este transistor, ¿cómo sé que es un MOSFET? No va a ser por la forma. Bueno, yo sé que tienen forma de transistor, pero es que en electrónica esto puede ser cualquier cosa. Esto puede ser un transistor, puede ser un integrado, puede ser MOSFET, puede ser BJT, puede ser un regulador, etc. Entonces yo sé que es un MOSFET porque obviamente ya lo busqué. ¿Cómo lo busqué? Con esa referencia que ustedes ven allí, que dice SSS6N60A. ¿Listo? Con esa referencia yo voy a buscar en internet tal cual con ese nombre. Vamos a ocultar aquí un momento, recuerden, SSS6N60A. Minimizamos aquí, lo buscamos en internet. Yo ya lo tengo aquí previamente buscado. Vamos a ocultar un momento el multímetro para que no se vea. Y aquí ya tengo la búsqueda, el SSS6N60A datasheet. Vamos a empezar con este grande, repito, para que vean, para que se nos haga fácil la medida con el multímetro. Y luego ya vamos a pasar al de un celular. Entonces, datasheet nos indica que estamos buscando la hoja de datos donde nos va a aparecer la información más importante del transistor o toda la información. Yo por ahora lo único que necesito para enseñarle a ustedes en este momento es el orden de las patas, cuál patica es gate, cuál patica es drain, cuál patica es source, ¿sí? Eso nos está diciendo aquí que la patica 1, la patica de la izquierda es gate, la patica del centro es drain y la patica de la derecha es source. Y tenemos también el esquema. Vamos a ampliar un poquito esto para que lo vean mejor. No me deja ampliar aquí. Bueno, ahí lo tenemos bien. Aquí lo puedo poner en pantalla completa, sí, se ve un poquito mejor. Tenemos entonces el esquema que nos dice primero que nada que esto es de source a drain. Es un transistor que va de source a drain, es decir, ¿por qué? Por la flechita, ¿verdad? El diodo que aparece apuntando, yo les dije, si va de source a drain es un MOSFET canal N, aunque por ahí arriba también lo dice, N channel, ¿sí? Entonces de las dos formas podemos identificarlo, porque en la hoja de datos dice que es N o es P, o simplemente porque dice de source a drain es N, o si dice de drain a source es P. ¿Listo? Muy bien, entonces ya tenemos el orden de las patas y sabemos que es un canal N. Entonces esto va a ser vital para medirlo porque nosotros necesitamos medir justamente ese diodo que aparece allí. Básicamente eso es todo lo que le medimos a un transistor. Bueno, ahorita le vamos a hacer otras dos mediciones, a ver si están cortos, si está abierto, lo que acaba de mencionar hace rato el ingeniero, pero es vital saber cómo se encuentra esa flechita, ese diodo apuntando de source a drain, porque vamos a medir ese diodo. ¿Listo? ¿Cómo se mide un diodo? Bueno, vamos a continuación, en este momento, a medir la letra S, source, patica 3, y la D, patica 2, la del centro, la de la derecha y la del centro. Entonces yo ya sé cuál es cuál, vamos a medir.
Entonces, colocamos acá el multímetro y el microscopio y entonces prendemos el multímetro en la escala de diodos. Repito, vamos a medir ese diodo que aparece en el símbolo. Colocamos multímetro en escala de diodos. Recuerden que el esquema nos decía que el source era la pata 3. Vamos a agarrar la punta roja del multímetro y vamos a colocarla en la patica llamada source, que en este momento es la patica número 3. La punta negra del multímetro la voy a colocar en la patica número 2, que es nuestro drain, según el esquema, ¿cierto? En ese momento ustedes van a observar en pantalla la medida de un diodo, valor de referencia de un diodo. ¿Se acuerdan que 0.500, 0.600, 0.300 puede variar, pero 0.500 está perfecto para un diodo? Estamos viendo que sí está en parte bien, todavía no podemos decir que está bien completamente porque hay que hacer otras medidas. Recuerden que cada vez que uno mide un diodo tiene que invertir las puntas. Repito, en ese momento tengo la roja en la derecha, la que estoy moviendo, la negra en la del centro, porque la de la derecha viene siendo nuestro source y la del centro nuestro drain. Al momento de invertir las puntas, ya las invertí, la roja está en el centro, la negra está en la derecha y simplemente estamos viendo que muestra circuito abierto o L, eso es perfectamente normal. Recuerden que el diodo da de un lado y del otro no. Por eso nos está dando un valor OL. Recuerden que si está montado en la placa, si este transistor estuviera subido en una placa, podría que diera un valor aquí en vez de OL. Porque recuerden que al estar en una placa siempre está la interferencia de otros componentes, o sea, por estar en paralelo, y pues nos puede marcar un valor resistido, pero recuerden que siempre es un valor algo alto, 1500, 2000, 2500, 1300, etcétera. O sea, más alto de lo que midió en el valor de diodo normal. Repito, aquí como estamos midiendo un transistor que está suelto, pues obviamente no nos va a dar ningún valor. Si vamos a medir el celular, de pronto es posible que nos dé un valor alto o OL. Es perfectamente normal. Entonces, repito, de source a drain, porque es un canal N, es decir, patica 3 source, patica 2 drain, marca valor de diodo. Si invertimos, no marca valor de diodo. ¿Listo? Esa viene siendo la primera o el primer y segundo paso. Medir drain, valor de diodo, invertir en unos de valor de diodo o en todo caso un valor alto, más de 1500, una cosa así. Muy bien. Claro, si estuviera en una placa. Ahora, el siguiente paso es revisar que no esté en corto. Esta va a ser más simple todavía porque lo que tenemos que hacer es colocar el multímetro en la escala de continuidad. En este momento lo puse en la escala de continuidad y vamos a medir el transistor de la pata 1 a la pata 2. Vemos que no pita. De la pata 1 a la pata 3 vemos que no pita. De la pata 2 a la pata 3 vemos que no pita. Quiere decir que está bueno. Les comento que obviamente en continuidad no es necesario invertir las puntas como cuando medimos en diodos. Recuerden que continuidad simplemente es que una pata esté por alguna razón unida y nos pita si hubiese continuidad. O sea que aquí no nos pitó, repito, pata 1 con pata 2, perfecto, no es necesario invertirlas, es decir, no es necesario que yo cruce aquí pata 2 con pata 3 y pata 1 con pata 3. Esas son las tres combinaciones posibles para hacer la medida de continuidad. Como no pintó ninguna, no hay un corto, ¿verdad? Como nos dio el diodo correctamente, podemos decir que no está abierto, ¿sí? Recuerden, vamos a repasar un momentico. Recuerden que también pudo haber estado dañado, por ejemplo, el ingeniero dijo hace rato, el transistor puede estar abierto. ¿Qué significa que esté abierto? Que por ejemplo yo haga esta medición y no dé ese 0.5, sino que dé OL. Es decir, al derecho y al revés OL, ese transistor está abierto y por lo tanto pues nunca va a pasar corriente de drain a source. Nunca va a pasar corriente de drain a source. Y eso generaría un problema en el celular, si este fuera el integrado en celular, por supuesto. Fueran integrado cualquier placa, siempre causaría un problema. Bien, lo normal, repito, que dé valor de diodo y que al revés no lo dé. ¿Listo? Valor de diodo, al revés no lo dé. Muy bien.
¿Qué pasa si por alguna razón ustedes miden un transistor MOSFET en la escala de diodos entre drain y source o en la escala de continuidad? Recuerden que en la escala de continuidad uno mide entre drain y source y pita. Bueno, cuando medimos las tres combinaciones, ¿no? Digamos que nos pitó en esta combinación, es decir, en drain y source. Bueno, quiero que tengan en cuenta que en este momento no podemos decir está dañado el transistor. Recuerden, yo les dije, bueno, si pita hay un problema, pero si pita drain a source, no necesariamente. Podemos decir que el transistor está activado. ¿Qué pasa con los transistores MOSFET? Que ellos pueden quedar activados, ¿sí? Es decir, que no es necesario que yo esté enviándole obligatoriamente voltaje al gate para que fluya corriente de drain a sur, o sea, para que se vuelva de drain a sur un cortocircuito. Si no hay energía, puede ser que en la energía anterior que se le aplicó haya quedado activado. ¿Listo? Entonces, no de una vez digan está dañado el transistor si pita de drain a sur o de sur a drain. ¿Sí? Se puede quedar activado. Hay diferentes formas de probar eso. Pues una forma es, por ejemplo, un transistor drain, canal N. Yo podría activarlo colocando la punta roja en puede ser en la escala de diodos, colocando la punta roja en el gate y la negra en cualquiera de las otras dos. De esta manera yo lo podría activar. Pero obviamente necesitaría un transistor que se activara con un voltaje mínimo que da el multímetro en la escala de diodos, que cuando usted mide lo que está es activando, pues enviando voltaje y pues a la vez activando el transistor. Pero este no se debe activar porque ya lo ensayé y debe tener un voltaje de activación mucho más alto que 3 voltios, que es lo que da el multímetro. Entonces, si usted mide continuidad, pues si se fija, aquí tuvo que haber quedado activado y no se activó. Bueno, de hecho sí trató, miren. No pita como tal, pero sí bajó la impedancia, ¿sí ven? 76 ohmios. O sea, quiere decir que alguna activación sí tuvo, ¿verdad? Porque no llegó a corto, no llegó a pitar, pero sí bajó la impedancia, ¿sí? Entonces fíjense que eso no es normal. Me refiero a que estuviera, repito, no es que no sea normal. O sea, pasó porque yo lo activé, pero entonces en este preciso momento voy a desactivarlo. ¿Cómo lo desactivo? Punta negra, en ese momento tengo la punta negra en la pata 1, punta negra en la pata 1, punta roja en la pata 2. Es decir, le estoy invirtiendo la polaridad, ¿sí? Básicamente le estoy metiendo 3 voltios, pero en negativo. Es decir, la punta negra del multímetro envía un voltaje negativo al cerrar el circuito con cualquiera de las otras dos, con drain o con source. Es decir, literalmente estoy haciendo lo que vieron en el simulador. Literalmente están viendo lo que está haciendo en el simulador. Es decir, lo que están viendo aquí para este canal N, yo invertí la polaridad al gate. Le puse un negativo. Tal cual estoy haciendo eso mismo, pero con el mismo multímetro. El mismo multímetro, al poner la punta negativa en el gate, que es la pata 1, está desactivando. ¿Sí? Es decir, desactivó. Ya no va a fluir corriente. Fíjense lo siguiente. En el simulador yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a volverlo a colocar para activarlo. Muy bien, está activado, pero fíjense que a veces los transistores solo con quitar la corriente, miren, abrí el circuito con este interruptor. Este interruptor está puesto a propósito para que ustedes vean cómo no solo quitando la energía, en el gate, desactiva el transistor. ¿Ven? No solo quitando la energía. Entonces, esto nos da a demostrar que un transistor puede quedar pitando de drain a source y no estar dañado. Este no es que se dañó. Simplemente que en algunos casos hay que obligatoriamente invertir la polaridad, que es lo que estoy haciendo con el multímetro en ese momento, y ahí de esa manera sí se desactiva. Vamos a ver. Veamos. Entonces, repito, yo lo estoy desactivando colocando la punta negra
en el gate, es decir, esta punta es negra, le estoy enviando un voltaje negativo, esa punta, al gate, y al hacer esto ya se tuvo que haber desactivado. Vamos a ver en la escala de continuidad, a ver si nos marca algún valor aquí. Miren cómo efectivamente se desactivó. ¿Se acuerdan que estaba marcando 80, 70, una cosa así? Impedancia baja, no llegó a pitar, pero sí marcó, o sea, no, digamos que con 3 voltios no se activa completamente, sino que quedó como activado a medias. Es decir, pasa poquita corriente, tiene cierta impedancia. No se volvió un cable como tal, sino un valor resistivo. Pero aquí ya lo hizo. ¿Ven? Repito, lo activo, punta roja, es decir, le estoy inyectando voltaje positivo al gate. Ya se supone que tuve que haberlo activado. Vamos a ver si se genera la misma impedancia que me generó hace rato. Ah, bueno, aquí sí lo logré activar. Bien, depende también del tiempo que yo tarde. Claro, es que este es un transistor que necesita de pronto más voltaje, pero al quedarme un ratico ahí lo activé. Miren cómo quedó activado. Miren, está el ejemplo perfecto. Miren, ya. Bueno, como no le da el voltaje suficiente, no dura mucho, ¿no? Ya. Volvemos. Voy a tratar de volverlo a activar. Punta roja en el 1, punta negra en el 2. Se supone que lo activé. Cambio a continuidad, mido continuidad. Sí, mire, lo activé nuevamente. Perfecto. Pero ¿cómo lo desactivo? Invierto punta. Punta negra en el 1, punta roja en cualquiera de los otros dos. En la escala de Dios, ya lo desactivé. ¿Cómo compruebo que quedó desactivado? Ya no pita. ¿Ven? Ya no pita entre la 2 y la 3. ¿Lo ven? De esta manera, con el mismo multímetro estamos probando activación y desactivación. Obviamente no se pueden todos, porque hay unos que requieren un voltaje más alto de activación, pero fíjense que inclusive esto yo pensaba que no, y sí se puede. Cuando le puse la punta roja en la escala de Dios en la pata 1, se activó continuidad entre la 2 y la 3. Y cuando le puse la pata negra, la punta negra del multímetro a la pata 1, entre la 2 y la 3 ya no hubo más continuidad. Entonces, eso hace referencia entonces a lo que les mencionaba, de que si por alguna razón encuentran un transistor que pita entre la pata drain y source o source y drain, no necesariamente está dañado, sino que pudo haber quedado activado, como vieron en el simulador, no solo quitando la energía, se va la activación, puede quedar activado. Igual que entonces pasaría en un celular. En el caso, recuerden que este es un canal N, canal N. El canal P es todo lo contrario. Claro, no tengo ahorita en el momento un transistor de estos grandes canal P, pero sería todo lo contrario. Es decir, el diodo que vimos ahorita de source a drain iría de drain a source, primero que nada, el primer diodito que medimos, en la pata 2 y 3. Mediríamos al revés, simplemente al colocar las patas o las puntas del multímetro en las patas, nos da al contrario, es decir, del lado contrario de este daría diodo y del otro OL. Y en la medida de continuidad es lo mismo, no debería dar continuidad en ninguna de las tres. Pero si llegara a dar de drain a source, entonces probamos desactivación, activación, desactivación, es decir, vamos a inyectar un voltaje con el multímetro. Recuerden que el multímetro en la escala de diodos, al menos este en particular, envía 3 voltios, no sé porque ya lo medí, ¿verdad? Envía 3 voltios, es decir, se logra activar con esos 3 voltios, vemos la continuidad. Pero entonces, ojo, recuerden que el canal P, si volvemos a mirar el simulador, el canal P se activa es al revés. ¿Cómo al revés? Con el negativo al gate, es decir, con la punta negra del multímetro. Recuerden que la punta negra del multímetro es la punta negativa, envía voltaje negativo, menos 3 voltios en ese ejemplo, en el ejemplo del transistor. Este está dando menos 5, pero ese daría menos 3, y con eso menos 3 sería suficiente para que, bueno, si fuera el caso, digamos, activar el transistor para que dé continuidad entre drain y source, y al invertirlo, es decir, punta roja en la pata 1, ya
se desactivaría por ser un canal P. Entonces lo contrario. Bien. Entonces, ahora sí vamos a ver varios ejemplos de estos transistores MOSFET en diferentes esquemas de celulares, inclusive en una placa de iPhone que tenemos aquí para medir. Bien. Bueno, empecemos con este iPhone. Vamos a analizar pues particularmente un circuito en cada teléfono. Vamos a ver aquí sobre todo circuito de encendido y circuito de carga, ya que algunos iPhone tienen protecciones en el circuito de carga. Vamos a ver este iPhone en particular. Muy bien, esto que estamos viendo aquí en este momento es un dock connector. En iPhone un dock connector es el conector del flex de carga, ¿sí? Es decir, donde se conecta el flex que va a conectar el puerto de carga del iPhone y entre otras cosas como por ejemplo el parlante, el speaker, conector de auriculares en el caso de los más viejitos que no traían la conexión directa por el conector, el cable de iPhone, cable de carga, bueno, y una serie de micrófonos, entre otras cosas, pero por ahora lo que vamos a seguir es la línea de 5 voltios que nos da el cargador. La línea de 5 voltios que nos da el cargador, si la analizamos en este momento, dice 5 voltios USB, no protect, es decir, no protegido. Vamos a ver por qué no está protegida todavía. Muy bien, si seguimos la línea, pues está fácil de seguir, es una línea naranja, ¿verdad? Sigue el camino, estamos viendo aquí, sigue este camino y luego sigue este camino a la derecha, pasa por dos bobinas y finalmente llega a un transistor MOSFET. Lo reconocemos porque tiene drain, porque tiene source, porque tiene gate. Bien, ampliemos un poquito. El símbolo, ya lo habíamos visto hace rato. ¿Qué puede cambiar en este transistor comparado al que acabamos de medir? Por supuesto, aparte de lo grande que es ese que acabamos de medir, es que es VGA. Este es VGA, es decir, tiene esferas de soldadura que va soldado en la parte inferior de él hacia la placa. Y esas esferas tienen un nombre. Y tiene 9 esferas. ¿Cómo sé que son 9? Bueno, contemos. Contemos. Esfera C1, B2, B1, A2, C3, C2, B3 y A3. Bien. Y, perdón, faltó una, A1. Te repito, C1, B2, B1, A2, C3, C2, B3, A3 y A1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y una 9. Son 9 esferas. ¿Cómo se ve? Pueden ver estas esferas en la placa real o en el integrado real, en el transistor real. Bueno, la vamos a ver primero aquí en plano porque pues, para poder mirarlas tendríamos que desoldarlo, pero bueno, no está difícil. Aquí el plano ya nos lo da de una manera muy fácil. Aquí está nuestro transistor VGA. Para otro sería un integrado. O sea, si no sabemos o no tenemos este Q3, cualquiera pensaría que es un integrado. De hecho, esto podría llamarse U3 y ser un integrado con diferentes conexiones internas y no saber, pues obviamente, qué tiene por dentro. Pues ya sabemos que los integrados tienen muchas cosas internamente. Pero gracias a que dice Q, sabemos que es un transistor. Gracias a que tenemos el esquema, sabemos que es un transistor porque está el símbolo del transistor, ¿verdad? Sabemos que es un MOSFET, mejor dicho. Muy bien. El orden de las paticas. Veamos. A1, A2, A3. ¿Lo ven? Tan simple como que cada una de esas figuras que están allí, casi redondas, son una esfera de soldadura que está soldando el transistor a la placa. Entonces tiene 9 esferas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 esferas de soldadura. Y cada una de esas esferas va a ser drain, source y gate. Claro está que hay unas que se repiten, eso es todo. Pero siempre van a ser 3. El que medimos hace rato eran 3 patas, aquí siguen habiendo 3. No, pero que hay 9. No importa, hay repetidas. ¿Cuáles son las repetidas? Bueno, el drain, C1, B2,
B1 y A2. Es decir, el drain tiene 4 esferitas de esas. El source tiene 4 esferitas de esas. C3, C2, B3 y A3. Es más, vamos a remarcarlas aquí como con colores para que se aprecie mejor. Vamos a ver aquí. Vamos a capturar esta imagen. Lo llamamos aquí a Paint. Y veamos entonces, como para que ustedes vean cuál es drain, cuál es source y cuál es gate en este transistor. Entonces podemos resaltar, no sé, en color rojo. Muy bien. Entonces aquí podemos resaltar vamos a cerrar esto para que no me... Vamos a resaltar drain. Drain va a ser C1, B2, B1 y A2. C1, ya se me olvidó. C1, B2. C1, B2, B1 y A2. Es decir, estas 4 esferitas, C1, B2, B1 y A2, va a ser nuestro drain, ¿no? Aquí el esquema, nuestro drain, sí señor, nuestro drain. Según el esquema, C3, C2, B3 y A3 va a ser nuestro source. Es decir, todas estas. Vamos a pintarlas de otro color, puede ser azul. Estas esferas son nuestro source. Y A1 vendría siendo nuestro gate, la que sobra, ¿no? Gate, es decir, gate solamente el activador, precisamente, el que se inyecta el voltaje para que fluya corriente, es una sola esfera. Bueno, esto es un arreglo hecho por el fabricante de este equipo y así va a funcionar. Ahora, para medirlo, digamos, no, sospecho de ese transistor y quiero medirlo. Pues no es necesario, obviamente, desoldarlo porque sería complicado nada más desoldar bueno, no es que sea complicado, sino yo diría innecesario, riesgoso, desoldar un componente que aún no sabemos que esté dañado. Para eso vamos a hacer unas mediciones antes de desoldar, como dijo el ingeniero hace rato. Nosotros no vamos a ir al azar quitando componentes y reemplazando hasta que encontremos el daño, no. Primero medimos y pues para medir no lo vamos a soldar, no vamos a aplicar calor, vamos a poner en riesgo la placa si podemos hacerlo de una manera más segura. Entonces, pero sí es importante saber que estas paticas son, en este caso, source, la azul, lo que pinté de azul es source, una S que dibujé ahí. Lo de color violeta es el gate y lo de color rojo es el drain. Ahí tenemos nuestros 3 paticas, tal cual como el transistor grandote que acaba de medir. Nuestras 3 paticas, pero ya en un integrado VGA, un transistor VGA dentro de un celular. Claro, pues pueden haber diferentes arreglos, por eso es que es importante ver los esquemas, a ver, en este caso el arreglo es así. No significa que todos sean idénticos, ¿no? Ahorita vamos a ver uno diferente. Entonces, ¿cómo medimos este transistor? Bueno, muy simple, aplicando el mismo criterio que vimos hace rato, saber cuál es source y drain para medir el diodo, saber cuál es gate, drain y source para medir la continuidad. Entonces, básicamente, es identificar los componentes que están en el mismo nodo, en la misma línea de esa pata o de esas patas del transistor. Por ejemplo, hacia el lado, bueno, vamos a ponerlo más fácil, hacia el lado del drain. ¿Qué está unido hacia el lado del drain? Bueno, fácil, seguimos la línea y encontramos que están unas bobinas, la bobina L3 y la bobina L4, que ambas están en paralelo. ¿Cuál de las dos? Cualquiera. ¿Cuál pata de las dos? Cualquiera. Porque una bobina no tiene impedancia, no tiene... Una bobina ya ustedes saben que da continuidad, no, es decir, que no va a dar un valor resistivo que nos altere el resultado si medimos por una o por cualquiera de sus patas. Entonces, la bobina L3 o la bobina L4 va a ser nuestro ¿qué? Nuestro drain. Muy bien, hacia abajo, gate. ¿Qué está pegado al gate? Muy fácil, la resistencia 113. Resistencia 113. ¿Listo?
Es decir, que si queremos medir el gate, no vamos a desoldarlo para poder conseguir la patica, sino la esfera, sino que buscamos la resistencia 113 y buscamos el lado positivo. Recuerden que dice que hay un lado negativo, porque pues no vamos a identificar a primeras cuál de las dos patas es. Bueno, o simplemente medimos con cualquiera de las dos hasta que nos dé. En este caso, pues simplemente identificamos cuál es la negativa. Ya saben ustedes que podemos poner una punta de multímetro a tierra y la otra en las dos patas de la resistencia y vamos a encontrar la que pite va a ser la negativa y la que no va a ser la positiva. Ahorita lo voy a hacer ya en un ejemplo más práctico, ahorita para que lo vean. Es decir, por ahora simplemente tengan en cuenta que identificando cuál es la resistencia 113 ya voy a tener mi gate. Porque está en esa línea, están conectados, o sea que no necesito medir la esfera A1, simplemente mido la resistencia 113. La bobina L3 o la L4 para el drain. Y para el source, bueno, simplemente sigo el nombre de la línea para ver a dónde me lleva y el elemento que esté conectado a esa línea. Muy bien, copié, pegué, me va a llevar a un sitio. En este caso me llevó a un integrado, pero antes vemos un condensador 225. Entonces el condensador 225 va a ser nuestro ¿qué? Nuestro source, ¿ven? Nuestro source, porque es la patica que apunta, o las paticas, o las esferas que apuntan a esa línea. ¿Listo? Entonces en esa misma línea está el condensador 225, ese es nuestro source. Entonces simple, el drain va a ser la bobina L3, el source va a ser la pata positiva, repito, eso sí hay que diferenciar cuál de las dos, la positiva del 225 que está ahí a la derecha y el gate va a ser la resistencia 113 que la tenemos acá en la parte inferior. Si la vemos en el plano, aquí las podemos identificar fácilmente. Los tres elementos a medir. El condensador 225, aquí lo tenemos fácil a la derecha del transistor. La resistencia 113, fácil debajito del transistor. Recuerden que estos PDFs tienen un buscador, yo porque ya las tengo ubicadas, pero si no, simplemente agarro el buscador y escribo el número que necesito y él me va a llevar al sitio. Y por aquí a la izquierda vamos a ver la bobina o las bobinas L3 y L4. Miren, L3, L4, nuestro drain. R113, nuestro gate. C225, nuestro source. Y ya tengo los tres puntos de medición, los tres puntos de prueba para medir este transistor y comprobar si está en buen estado o no. ¿Listo? De esa manera ya la medición. No tengo esta placa en ese momento, por eso no la voy a hacer con esta, pero sí la voy a hacer con el siguiente ejemplo que voy a hacer. Pero antes de pasar al siguiente ejemplo, quiero mostrarles cuál es la protección que hace este transistor y qué pasaría si se daña. ¿Qué pasaría si ustedes lo encuentran dañado? ¿Cuál sería el síntoma? ¿Qué haría el teléfono si este transistor estuviera abierto o en corto? ¿Listo? Bueno, para poder analizar eso, nosotros vemos el esquema y observamos en qué línea está. Bueno, yo les había dicho, está en la línea de 5 voltios que da el cargador. Entonces, fíjense, es una línea de 5 voltios, la seguimos, pasa por unas bobinas, pasa por el transistor y finalmente, si seguimos esta línea que ya lo hice para buscar el condensador de ese rato, nos va a llevar al integrado de carga de esta placa. Es decir, este es el circuito de carga. ¿Qué pasa si ese transistor estuviera abierto? Muy simple, el teléfono no carga, una falla muy común, ¿cierto? Falla muy común, el teléfono no cargaría. Pero para ser más específicos, ¿qué protección en carga estaría haciendo este transistor? Bueno, analicemos entonces el transistor, qué tipo de transistor es. Es un transistor canal P porque va de drain a source, ¿cierto? Es decir, según lo que vimos en el simulador, ¿qué voltaje tiene que llegar en un transistor canal P para que fluya corriente? Bueno, un voltaje negativo. Si nosotros miramos el simulador, fíjense que este es un canal P y para que pueda fluir corriente, para que esos 5 voltios puedan llegar al integrado de carga, imaginen que el integrado de carga es ese diodo LED. Para que ese diodo LED se encienda, ese integrado de carga trabaje, el transistor tiene que dejar pasar corriente y para que deje pasar corriente tiene que haber un voltaje negativo en ese gate. Ahora, ¿hay un voltaje negativo en ese gate?
Veamos el esquema. Sí, mire, efectivamente el gate está conectado a tierra. Claro que hay una resistencia de 220 kilo ohmios en el camino, pero finalmente es tierra, es decir, el negativo, hay una señal negativa. ¿Qué quiere decir? Que normalmente sí está fluyendo corriente de sur, en este caso la corriente, aunque diga drain a sur, ahí donde les decía que no importaba que las flechitas estuvieran en sentido contrario, la corriente, no, en este caso sí, perdón, en este caso sí va de drain a sur, la corriente fluye en el sentido de la flecha, pero repito, pueden haber casos donde se vea que va a fluir al revés, no pasa nada, va a funcionar igual. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? La corriente fluye porque el transistor tiene una señal negativa desde la conexión a tierra que se ve aquí abajo al gate. Es decir, le están llegando en este momento menos, bueno, con la resistencia pues es menos, ¿no? Pero habría que hacer un divisor de tensión para saber exactamente qué voltaje llega al gate, pero llega un voltaje negativo, que es lo que me interesa, lo cual hace que la corriente fluya. Entonces, ¿cuál es la protección? Porque miren que la línea se llama Protect. ¿Cuál sería la protección? Muy simple, si por alguna razón alguien invierte la polaridad del cargador, es decir, a propósito, ¿no? O uno como técnico revisando sin querer me equivoqué en los cables de la fuente, que puede pasar, ¿no? A veces uno por el apuro viene, agarra la fuente y conecta el cable rojo donde primero lo ve, o sea, cosas que no deberían pasar, pero que a veces sin querer pasa. Entonces, ¿qué pasa? El iPhone en este caso tiene una protección para eso, una protección contra polaridad, ¿sí? Que yo me vaya a equivocar en la polaridad de la fuente. Por alguna razón pasa eso. ¿Qué pasa? Si yo me equivoco en la polaridad de la fuente, ¿qué ocurre? Muy simple. El voltaje que llega, vamos a hacerlo aquí, el voltaje que llega al gate ahora sería positivo. Así de simple, o sea, si lo ven, si yo le coloco un voltaje positivo en el lugar que iba al negativo y el negativo en el lugar que iba al positivo, sí, es decir, aquí donde dice 5 voltios, bobina, bueno, todo esto, la línea PPP 5 voltios, yo le meto un voltaje positivo, negativo por ahí, y el positivo por el gate, que es el que va a tierra, literalmente estoy invirtiendo la polaridad. Y el transistor, por ser un canal P, si le meten voltaje positivo por el gate, simplemente se abre y no deja pasar la corriente, por lo tanto protege el integrado de carga. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Entonces es como si en el simulador yo hiciera lo siguiente. Este es nuestro integrado de carga, el LED. ¿Listo? Este es el cargador. Está dándole 5 voltios al integrado de carga, pero le está dando un voltaje negativo al gate. Perfecto. Pero por alguna razón cruzamos los cables en la fuente. Digamos ese ejemplo, no pongamos de pronto a inventar alguna otra falla. Digamos simplemente que se invirtió la polaridad en la fuente en una revisión. Entonces aquí está. Coloqué el positivo al gate y le envié negativo al integrado de carga. Pero resulta que el transistor protegió. No dejó pasar. Perfecto. Esa es la función del transistor. Muy bien, es bueno entender la función, pero también es necesario entender qué pasa si se daña. Bueno, no carga, obviamente, ¿cierto? Porque si estuviera dañado ese transistor, podría estar abierto, como dijo el ingeniero hace rato, o podría estar en corto. Entonces, siendo que esté abierto, podría pasar que así esté en voltaje negativo, positivo, lo que sea por el gate, la corriente nunca va a fluir de drain a source. Y eso solo se sabe midiéndolo como lo medimos hace rato el transistor grande, ¿no? Pero vamos a medir uno pequeño. Es decir, no hay diodo, no nos muestra nunca diodo de drain a source. Quiere decir que el transistor está abierto. O también podría pasar que esté en corto de drain a gate y todo el tiempo esté enviando la corriente a tierra. O de source a drain y todo el tiempo esté enviando la corriente a tierra. Por eso también se mide continuidad en el transistor. ¿Se acuerdan que medimos continuidad en el grande? Bueno, ¿por qué? Porque si medimos continuidad de gate a drain, sabemos que no hay corto y sabemos que nunca se va a ir la corriente a tierra, una fuga a tierra que impida el paso de corriente normal y impida la carga del teléfono. Entonces este transistor simplemente nos está dando una protección contra inversión en la polaridad. Actualmente en los últimos iPhone ya no se pone, o si se pone interno en otros integrados, pero bueno, es para que lo tengan en cuenta. Vamos a ver otro ejemplo.
En este caso vamos a ver un ejemplo que tiene dos transistores de protección en el mismo circuito de carga. Dos protecciones en el mismo circuito de carga. Vamos a ver, este viene siendo un integrado. Vamos a seguir por acá. Bueno, este viene siendo el mismo conector del flex de carga. Mismo conector del flex de carga y la misma línea de 5 voltios. Misma línea de 5 voltios, fíjense aquí. PP5V0 USB con nuestra línea de 5 voltios que fluye desde el conector de ese flex de carga. Saben que por ahí se conecta el cargador y fluye por acá hacia dos transistores también VGA. Dos transistores. ¿Sí los ven? Vemos los dos símbolos de los dos transistores. Y lo que vamos a observar en este momento es ok, vamos a observar las dos protecciones. Bueno, si se fijan, el primer transistor, el que dice 1 de 2, creo que ya reconocerán entonces la protección. Es el mismo caso del otro iPhone que vimos antes. Es la misma protección. La corriente de 5 voltios va a fluir solamente si el voltaje que llegue por gate es negativo. Y eso está ocurriendo porque el voltaje o la conexión del gate va a tierra. Perfecto, entonces sabemos que al ser negativo, por ser un canal P de drain a sur, va a fluir corriente hacia la siguiente etapa y protegió sobre polaridad. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a ver el segundo transistor, que ya tiene una protección diferente. Ahora, me gustaría que vieran unas letricas que aparecen por aquí abajo que dice OVP. OVP. Bueno, OVP viene de las siglas en inglés Over Voltage Protection, que en español traduciría a protección contra sobrevoltajes o contra sobretensión, ¿sí? Es decir, el segundo transistor junto con un integrado llamado Tigris, creo que es Tigris en este caso, a ver, sí. Ah, no, Tristar, perdón, qué pena. El Tristar viene siendo una protección contra sobretensiones, es decir, si por alguna razón o en algún microsegundo el voltaje se eleva más de la cuenta, ¿sí? Él va a proteger de esa sobretensión y va a evitar que el voltaje excesivo dañe algún integrado. Recuerden que el voltaje no siempre es una línea recta perfecta, el voltaje DC. Recuerden que el voltaje DC puede tener tanto caídas como picos, fluctuaciones de energía que pueden alterar o dañar los circuitos integrados, sobre todo, que es lo más delicado. Entonces debe tener casi todo lo que está alrededor de los circuitos integrados son protecciones para evitar que eso pase. Justamente esta es una protección. Si el voltaje es de 5 voltios y recuerden que eso pasa en microsegundos, eso no es algo que va a ser constante y que el voltaje se quedó en 8 voltios o se quedó en 20 voltios, no, tampoco vamos a exagerar. Pero sí es un voltaje que puede ir en 5 y de pronto llegó y subió un poquito y ya con eso, así haya pasado en un microsegundo, en un nanosegundo, ¿sí? En un tiempo muy pequeño es capaz de dañar el integrado o alterarlo. Entonces, ¿qué hace el OVP? Protege que esos 8, esos 7, esos 6, ese voltaje sobre 5 no pase y proteja el circuito. ¿Cómo lo hace? Bueno, les voy a mostrar cómo. ¿Cómo hace este transistor esa protección? Recuerden que simplemente el transistor es un interruptor que deja pasar la corriente en algún momento y en algún momento no. Fíjense que el de la el de la derecha, está dejando pasar siempre y cuando el voltaje que llegue por gate sea negativo, es decir, que la polaridad no sea invertida. Si la polaridad es invertida, a gate le va a llegar positivo y por lo tanto el circuito o el transistor va a abrirse.
¿Listo? El de la izquierda, ¿cómo ocurre? Bueno, el de la izquierda tiene una línea por aquí abajo llamada PP5 USB R Protect. ¿Qué hace esa línea? Bueno, digamos que esa línea lo que hace es medir el voltaje en este punto. ¿Sí? Si ven que está conectada y un nodo allí, está midiendo el voltaje. Dice, 5 voltios, perfecto. ¿Qué pasa cuando el voltaje está perfecto? 5 voltios. Bueno, resulta que el OVP, o mejor dicho, esta línea que ven aquí, lo que hace es enviar una señal. Recuerden que este transistor también es canal P. Envía una señal negativa por la patica A1, es decir, el gate de este transistor, y de esa manera fluye la corriente, ¿verdad?, hacia el integrado de carga, por acá. Por supuesto que eso lo hace un integrado, ahí dice from Tristar, es decir, lo hace un integrado llamado Tristar, lo podemos ver, si quieren seguimos esta línea y va a llegar al mismo integrado. Vamos a ver, copiamos, pegamos, miren la línea, minimicemos un poquito y ahí está nuestro integrado llamado Tristar. Por aquí estará el nombre en algún lugar. Creo que aquí arriba. Sí, ahí está. Tristar. Este es el integrado que interactúa con el transistor para protegerlo. Bien. Entonces ahí está la línea llamada VP switch. Y tenemos la otra línea llamada PP5V USB RPROT. ¿Ven? Las dos líneas que vimos ahorita. La línea PP5V USB RPROT y la línea OVP SWN. Lo único que quiero que vean en este momento es que ambas líneas llegan al mismo integrado Tristar. Bien, entonces regresemos para que veamos cómo termina de ocurrir entonces el proceso de protección. Entonces repito, cuando esta línea detecta que aquí hay 5 voltios, dice todo en orden. Entonces, como esa señal la lee el Tristar, él mismo tiene la inteligencia de decir, bueno, entonces enviemos un voltaje negativo por acá para que al gate le llegue un voltaje negativo y de esa manera, como este es un transistor canal P, la corriente fluya de source, en este caso va a fluir de source a drain, lo que les dije, aunque la dirección de la flecha apunte al revés, la corriente va a fluir desde source a drain. Y de esa manera va a seguir y va a funcionar y va a cargar nuestro celular. Muy bien, pero entonces ocurre o puede ocurrir el tema del pico, ¿no? Ya no 5 voltios sino 7, ya no 5 voltios sino 8 en un microsegundo. ¿Qué pasa? Bueno, resulta que esta medición que hace esta línea llega y dice, uy, 8 voltios. Le envía esa información al Tristar y el Tristar toma acción y dice, enviemos una señal de desactivación, una señal positiva. Y al gate le llega una señal positiva, lo cual desactiva el transistor y por lo tanto esos 7 voltios, esos 8 voltios, esos 10 voltios, lo que sea, puede ser que esté exagerando, pero ese pico de voltaje ya no va a pasar al otro lado porque el transistor está abierto, está simplemente haciendo su función de interruptor, no está dejando pasar corriente en este momento y protege el circuito de esos 7 voltios. ¿Quién hizo el trabajo? El transistor en conjunto con el Tristar. Simplemente midió el voltaje, vio que era normal, dejó pasar. Envió una señal negativa de activación por ser un canal P. El voltaje se elevó, 7 voltios, 8 voltios. El Tristar vio eso y envió una señal de desactivación, en este caso positiva por ser canal P. Y eso desactivó el transistor y los 7 voltios, los 8 voltios o lo que sea no pasaron y protegió el circuito. Ahí estamos viendo la función de este transistor canal P. En ambos casos son canal P, pues. Pero ahora vamos a ver algo curioso. Este transistor son 2 en 1. Es decir, es el mismo integrado. De hecho, eso lo pueden ver porque se llama Q2. Q2, Q2. ¿Sí lo ven? Entonces, fíjense, es muy simple. Este dice Q3, por supuesto, pero es idéntico. Quitemos ese número 3 para que no se enreden.
el transistor es idéntico al anterior, solo que ahora, bueno, físicamente sería idéntico. Físicamente sería idéntico. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? Aparte del número, ¿no? Que el otro decía 2, este dice 3. Perdón, el otro decía 3, este dice 2. ¿Qué cambia aparte de eso? Bueno, muy simple. En lugar de compartir 4 drain, 4 source y un gate, comparten 3 drain, 3 drain del otro, un gate del uno, un gate del otro y un source común. ¿Cómo sería eso? Bueno, vamos a hacerlo con el paint de nuevo para que vean. A2, A3 y B3, miren, A2, A3 y B3 es el drain del transistor 1, digámoslo así. Entonces volvamos A2, A3 y B3. A2, A3 y B3. O sea, estos tres vienen siendo el drain del transistor 1. O sea, acuérdense que están dos transistores metidos en el mismo encapsulado. Eso es todo lo que hay ahí. Para ahorrar espacio, para, bueno. Muy bien, ese es el drain del transistor 1. Veamos el siguiente. A1 es el gate del transistor 1. Este viene siendo el gate del transistor 1. ¿Listo? Y el source, bueno, el source es el B1. B1, este vendría siendo el source del transistor 1. ¿Listo? Entonces quiere decir que las otras que quedan son del transistor 2. Así de simple. Entonces vamos a ver. Vamos a ver, nos movemos un poquito a la derecha y vemos el otro transistor. Entonces, muy bien. Vamos a empezar con drain del transistor 2. B2, C2 y C3. B2, C2 y C3. Entonces, pintémoslo de azul. Este viene siendo el drain del transistor 2. Vamos a ponerle D2. ¿Qué más? Tenemos C1, es el gate del transistor 2. Gate del transistor 2. ¿Listo? Y finalmente, el B1 es un source también. Entonces el B1 es común en ambos. Pues de hecho, se ven que están unidos en la misma línea. Por eso es válido que sea común. Están unidos en la misma línea. Si lo ven aquí, source B1 a la izquierda, source B1 a la derecha. Entonces, ambos transistores tienen el source. Vamos a pintarlo aquí. Entonces, le decimos que este es el source del 1, pero también es el source del 2. ¿Sí? Source del 1 y source del 2. Entonces, ven, también podemos tener ejemplos así. Es decir, un integrado que tiene 9 esferas, pero que esas esferas están repartidas para que sean de 2 transistores. Entonces, si usted lo puede separar, algo así. La mitad de arriba es el drain, gate y source del 1 y la mitad de abajo el drain. Bueno, algo así, ¿no? Pues lo separamos con una línea negra, podría ser algo así, ¿no? Ahí está. Esa mitad de arriba es el primer transistor y esa mitad de abajo el segundo transistor. Y así de simple identificamos ambos transistores en el mismo integrado. Vamos a hacer algo, vamos a medir ahora uno de esos dos transistores. Vamos a medir ese transistor 2. Bueno, que aquí lo llaman, vamos a ver. Tengo una placa de un iPhone, vamos a medirla. Este transistor que está acá, Q2. Vamos a medirlo. Entonces, vamos a identificar las patas. La resistencia 58 viene siendo nuestro gate. ¿Sí? La resistencia, el condensador 127 viene siendo nuestro drain. Miren, tan simple, ¿no? Está conectado en la misma línea, el condensador 127 viene siendo nuestro drain. Repito, R58 viene siendo nuestro gate y nuestro source puede ser este condensador o puede ser esta resistencia. Cualquiera de los dos está en la misma línea. Bueno, vamos a identificar cuál de las dos paticas de las de la derecha son. Recuerden que el condensador tiene dos patas, una negativa que va a tierra y una positiva. ¿Cuál de las dos sería la que vamos a medir? Bueno, vamos a buscarlo. Condensador 127.
Bien, vamos a buscar por acá. Condensador 127. Bien, por acá lo tenemos. Bueno, vamos a verlo aquí en el plano y ya lo vamos a ver inmediatamente en la placa real. 127. Si lo ven, aquí está el integrado y arribita está el condensador. Si lo vemos en el microscopio, no estoy aquí ubicándolo para que ustedes lo puedan ver fácilmente. Por acá, por acá, por acá. Ok, aquí está. Vamos a enfocarlo un poquito más. Ahí está, creo que perfecto. ¿Listo? Fíjense, lo puse casi que en la misma posición, ¿no? Transistor, este cuadrito negro. Este es el transistor Q2. Y condensador 127, el de arriba. 127, el de arriba, o sea este. Este viene siendo nuestro condensador 127. Entonces, bueno, vamos a identificar cuál es el negativo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, muy simple. Vamos a colocar el multímetro. Vamos a colocarlo en continuidad. Tocamos cualquier negativo, que puede ser cualquier blindaje, lata de la placa. ¿Sí? Inclusive este huequito de tornillo es un negativo. Vamos a hacerlo aquí para que se vea. Recuerden que el multímetro está en escala de continuidad. Y en ese momento me puse la punta en ese huequito dorado. Y lo que voy a hacer es tocar ambas patas del condensador para ver cuál pita. A ver. Vamos, ya. Listo. Perfecto, vamos a ver. Qué pena, el multímetro estaba bloqueado. Ya lo cuadré. Entonces, fíjense. Ahí pueden ver cómo el lado izquierdo, repito que tengo una punta a tierra. Y al tocar tierra con tierra, pues por supuesto que va a pitar. La pata que va a tierra pita. Y la de la derecha no pita. Quiere decir que la de la derecha es la positiva, es la que me interesa. Entonces, fíjense, del condensador 127, la que me interesa es la de la derecha. ¿Listo? Vamos a ver la de la resistencia que va al gate. La de la resistencia que va al gate viene siendo la R58. Y la R58, si la buscamos en el plano, es esta aquí de la derecha. Como vemos en el esquema, también tiene una pata a tierra. Entonces también vamos a medirle igual que el condensador. Es decir, vamos a ver cuál de las dos patas pita. La que no pite es la que me interesa. Entonces veamos. La de arriba está pitando y la de abajo no. La de arriba está pitando y la de abajo no. Entonces la positiva es la de arriba. Entonces fíjense, la positiva es la de arriba y la de la derecha es la... Perdón, la positiva es la de arriba en la resistencia y la de la derecha es la positiva en el condensador. Es decir, ya tengo dos de las patas de ese transistor. Ya tengo drain en el condensador y ya tengo gate en, en la resistencia. Faltaría identificar el source. Entonces fíjense, tengo el condensador 255 y tengo la resistencia 59. Vamos a buscar el condensador, a ver, o ambos. A ver, 255, el condensador 255, mírenlo, está muy fácil. Ya veamos, ya repito. Déjenme ocultar aquí un momento. Pena, no les mostré de nuevo. Voy a revisar de nuevo el esquema porque no se estaba viendo. Repito que, si ustedes pueden ver, ya tengo el condensador 127, nuestro drain. Ya tengo la resistencia 58, nuestro gate. Y ya tengo, o voy a tener, nuestro source. Puede ser con el condensador 255.
condensador 255 lo ubicamos en el plano y lo vemos aquí, condensador 255. Este es. Aquí no puedo identificar cuál es positivo o negativo a simple vista porque ocurre que aquí no hay una conexión a tierra. Si ustedes ven el esquema, tengo ese problema. Este condensador no está a tierra directamente, entonces no lo va a poder identificar así, pero no importa. Son solo dos patas, pues mido en una y si no en la una, pues en la otra. ¿Listo? Entonces, ¿cómo medimos el transistor grande? ¿Cómo lo medimos? ¿Qué fue lo primero que hicimos? Simple, medimos el diodito este que está de drain a source. Es decir, vamos a medir desde el condensador hacia el otro condensador y nos tiene que marcar el valor de un diodo. Vamos a ver. Desde un condensador hasta el otro y nos va a marcar el valor de un diodo. Vamos a ver. En la escala de diodos, ¿no? Cambiamos aquí a escala de diodos y entonces vamos a verlo en el microscopio, en el microscopio. De este condensador, punta roja porque ese sería nuestro drain, ¿sí? Repito, esquema, este sería nuestro drain, condensador 127, el que estoy tocando la punta roja. Recuerde que la punta roja siempre toca antes de la flecha, la punta negra toca después de la flecha, es decir, la punta roja toca el ánodo, la punta negra toca el cátodo, pero aquí no se llaman así, sino se llaman drain y sur. Es lo mismo que medir un diodo, por eso hago la analogía. Entonces, ahora sí, punta roja, la que estoy tocando en este momento, toca la punta positiva de ese condensador. Punta negra, pues como no sé cuál de las dos es, porque hay una que va a dar y la otra no, pues mido ambas. La de arriba no dio, porque no sé cuál de las dos es. Vamos a ver la de abajo. Ya. La de arriba. Ahí está. La de arriba. Ya, aquí la medición siempre se hace complicadita. Ahí la están viendo. A lo que toco la de arriba me muestra un valor de diodo. 0,396. Bueno, que cuando toco la de abajo no pasa nada, ¿no? Entonces, con esto compruebo que la medida de arriba es la positiva, por así decirlo, de ese condensador. Es decir, ese es nuestro source, ¿sí? Ya, para tocarla bien. Cuesta porque ahí ya. Ahí estoy tocando, bueno, a lo que medio muevo pues se sale, pero ahí está. El source, de drain a source, marca el valor del diodo. Ahí está el valor del diodo. Y cuando invierto las puntas, no da valor de diodo, sino que da un valor alto. Ya van a ver. O L. Hay que tener cuidado porque ahí cerquita del condensador hay una conexión de tierra y si la toco, pues obviamente me va a dar. Ahí está mejor la medida. Vamos a ponerle un poquito más arriba para que lo vean. Ahí sí estoy tocando correctamente el condensador. Y fíjense que da OL. Perfecto. OL. Repito. Y al revés, valor de diodo. Lo mismo que hice en el transistor grande, pero fíjense que ahorita lo hice de una manera diferente porque tengo que ubicar los elementos pasivos que estén conectados a ese transistor y de esa manera poder medir. Ahí valor. Como ven, valor de diodo. Punta roja en el transistor, en el condensador de arriba, punta negra en el condensador de abajo, que viene siendo el source. Y al invertir, no tenemos sino OL, o un valor alto. Ahí ven, de pronto por rato muestra el valor alto, pero es porque es una impedancia muy alta, ese multímetro no la muestra. Pero les dije ya eso desde un principio. Al estar conectado a una placa puede que ocurra eso, perfecto. Entonces quiere decir que ya pasó la primera prueba. Recuerden, el transistor está mostrando correctamente la medida de diodo de drain a source, pero al invertir las puntas no debe dar y eso lo está haciendo. Recuerden que usamos como test point, como punto de prueba, nuestro condensador 127 en su lado positivo
y el condensador condensador 255 en su lado, bueno, también sería el lado positivo, pero bueno, en este caso tuvimos que verificar cuál de las dos porque había una que no iba a dar por tener una resistencia de 100 ohmios aquí, pues obviamente no iba a dar, ¿no? No iba a dar, que ya tenía una impedancia demasiado alta, ¿sí? Pero con una de las dos que dé, pues no es necesario que la dos. Y pues cuando invertimos las puntas, vieron que no da. Entonces quiere decir que está correcto en la primera medición. Pero falta algo. ¿Se acuerdan? Les dije, continuidad. Vamos a medir la continuidad de drain a source, de gate a drain, de gate a drain. O sea, las tres combinaciones posibles, tal cual como lo hice con el transistor grande, pero ahorita lo vamos a hacer pues en nuestro step point. Recuerden que no podemos medir el transistor como tal directamente porque está soldado y no lo vamos a soldar. Entonces, no es que no se pueda, sino que pues, se hace innecesario. Primero lo hacemos así. Entonces, continuidad. Sabemos que el drain es este condensador en este punto. Perdón, es el condensador en este punto, el drain. De drain a gate, que es la resistencia, no pita. Recuerden que esta es continuidad. Pitó porque toqué las puntas, no. No pita. No hay corto. De gate a source, que es el otro condensador, ya sabemos que es el lado de arriba. Tampoco pitó. No hay corto. De drain a gate, perdón, de drain a source, no pitó. No pitó. Entonces, tres combinaciones. Por ahí cuando pita es porque sin querer toco. Miren que no, sin querer toco lo que no veo ahí, pero ahí está bien. Repito, esta de tres combinaciones, esta y esta, y en ninguna de las tres hubo pito, quiere decir que no hay corto, tal cual como medimos entonces el otro transistor grande, así lo hicimos con el del celular, pero obviamente necesitamos ayudarnos de los elementos que están conectados para no tener que desoldar y identificar las esferitas. Entonces el transistor está bueno. De todas maneras, también uno puede hacer revisiones en caliente, que si por ejemplo medir que haya voltaje en este tramo. Eso sí, pues lo dejaremos para otra clase. No podríamos medir que haya voltaje en este punto. En el condensador 127 deberían haber 5 voltios. Después podríamos revisar en el condensador 255 que hayan 5 voltios. Y así estamos comprobando que el primer transistor está bueno. Podríamos revisar que haya voltaje finalmente hacia donde va el segundo transistor y así comprobamos que el segundo transistor está bueno. También podemos medir en frío el segundo transistor, pero básicamente sería lo mismo. Identificar los componentes que estén ubicados en sus patas, en este caso el mismo condensador 225, la resistencia 134 estaría conectado al gate y al drain estaría conectado el condensador 272. Muy bien, de esa manera probaríamos el segundo transistor. Bueno, quiero mostrarles unos dos ejemplitos más antes de terminar. Uno incluido en este mismo circuito. Vamos a ver justamente, bueno, regresemos atrás un momento y terminemos la idea. Este es un circuito de carga de un iPhone, en este caso. Vamos a ver de nuevo, pues obviamente por aquí llegan los 5 voltios. O sea, vamos a hacer qué hace cada componente. Los 5 voltios salen del puerto del conector del flash de carga. Siguen toda esta línea negra y siguen hasta el primer transistor que lo protege de polaridad invertida. Sigue el segundo transistor que lo protege de elevaciones o picos de voltaje que puedan dañar el integrado a donde va. Y finalmente la línea llamada ya ahora USB Protect, 5 USB Protect, llega hasta un integrado que
será nuestro integrado de carga en este caso. Muy bien, integrado de carga, vamos a acercar un poquito. Esto funciona de esta manera, llegan los 5 voltios a nuestro integrado de carga por una línea llamada aquí BUS, un nombre muy común para esta línea, en cualquier placa de celular, está de Android también. Bueno, después de aquí, el voltaje sale por acá, por una línea llamada CHGLX, una línea conmutada, con una bobina. Ya saben que toda línea conmutada necesita una bobina. Sale por aquí entonces, ¿verdad? Sigue este camino. Y finalmente sube hacia otro transistor. Otro transistor. Muy bien. ¿Cuál es la función de este segundo transistor? Bueno, voy a explicarlo con el primer ejemplo que tenía, porque creo que está, por los colores está un poquito más fácil de que ustedes lo entiendan. Si yo sigo la línea, bueno, vamos a empezar de nuevo. Y ya nos vamos a ese. Este esquema empieza del conector aquí. ¿Sí? Este es nuestro conector de flex. Este fue el primer ejemplo. Este solo tenía un transistor de protección al principio. Bueno, finalmente los 5 voltios entran por aquí. Pasan por el transistor y después de la protección se van al integrado. Perfecto. Pero después de llegar al integrado, llegan la línea BUS. Eso sí se parece al que estábamos viendo ahorita de último. Vamos a minimizar este multímetro que ya no lo estamos usando. Llega por aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, fácil. El voltaje necesita salir para cargar la batería. Recuerden que estamos hablando del circuito de carga. ¿Por dónde sale? Bueno, sale por aquí donde dice CHG, un buen síntoma para reconocer una salida de carga, porque CHG viene de la palabra charge y que en español significa carga, ¿no? Entonces por aquí sale una línea conmutada hacia una bobina, la bobina la regula, la rectifica y finalmente sale de aquí a una línea llamada PPBCC main, que si ustedes se dan cuenta viene de aquí y salta acá. Eso es lo que significa que hay un nombre, ¿verdad? Igual, llega aquí y finalmente pasa por este transistor Q4 que permite el paso de la corriente en algún momento y en algún momento no. Recuerden que todo transistor hace eso. En este momento digamos que lo permite. Y este voltaje se va al conector de batería. Este voltaje se va al conector de batería, es decir, donde está conectada la batería del iPhone para cargarla. Así funciona el circuito de carga. Entonces quiere decir que este es un transistor canal P porque va de drain a source. Tiene una activación negativa en este momento por acá que permite que la corriente fluya en este momento de derecha a izquierda, cargue, ¿verdad? La batería del iPhone. Pero digamos que ahora la energía viene en sentido contrario. Si la energía viene en sentido contrario, es decir, ahora viene del PPBAT-BCC, es decir, viene de la batería, es decir, no tenemos cargador conectado, sino que la batería está dando su energía para alimentar el celular, pues ya podemos decir que la energía viene en sentido contrario. Entonces aquí es donde actúa el transistor. Ese rato estaba cerrado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Al integrado de carga no detectar la conexión del cargador, pues ahora tira una señal de desactivación, la cual hace que el transistor esté abierto, lo cual hace que la corriente no pase a través de él porque no puede devolverse por el mismo lado, sino que de aquí salta ¿a dónde? Acá. Por eso la línea está dibujada de ese mismo color y se llama igual PPBAT-BCC. Y de hecho aquí dice in, entrada, ¿no? O sea, hacia adentro, hacia allá viene la energía de el conector de batería y finalmente este integrado recibe, aparte de ser integrado de carga, también recibe la energía de la batería para poder distribuirla a los diferentes circuitos aquí, al procesador, a las memorias, etcétera, etcétera. Hace las diferentes transformaciones de voltaje porque esto es una fuente, básicamente esto es una fuente. Aparte de regular el voltaje de carga, también regula los voltajes que van a alimentar al procesador, a la memoria, al transceiver, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces así funciona. Entonces, ¿cuál es la función de este transistor? Dejar pasar la corriente cuando está cargando el celular
no dejarla pasar cuando no está cargando. Es decir, cuando desconectamos el cable de carga, inmediatamente él se abre para que la corriente fluya por otro camino, protegiendo de esa manera que el integrado tenga sus caminos como deben ser, o sea, canaliza la corriente. Entonces, por alguna razón, este integrado se daña, este transistor se daña, perdón, el Q4, tendríamos un problema o de carga o de encendido o ambos. ¿Sí? O no carga, o no enciende, o carga apagado, o no carga en ningún momento, o simplemente ni siquiera enciende el teléfono. Solo mirando y revisando este transistor podríamos resolver ese problema. Sí, así como lo hicimos ahorita. Bien. Entonces, bueno, y de esa misma manera podemos ver ejemplos en todos los diferentes o en diferentes modelos de iPhone. Por ejemplo, aquí tenemos un iPhone 8 que tiene tal cual el mismo, bueno, este era de un 5, el otro ejemplo que está dando este es un 5 y tiene exactamente el mismo recorrido. Los 5 voltios entran por acá por BUS, por CHG sale el voltaje de carga, pasa por el transistor y se va por acá a cargar la batería. Cuando viene el regreso, cuando viene el voltaje de la batería, se va directamente por aquí arriba hacia el integrado. ¿Qué es lo que cambia? Pues la estructura del esquema y el nombre de los componentes, de pronto algunas referencias, pero es básicamente la misma estructura. Si vemos el del 8, es exactamente lo mismo. El del 8, el BBUS viene por aquí, miren el BBUS, vamos a ampliar un poquito. Es decir, que por aquí llega el voltaje de 5 voltios del cargador y luego sale por acá, por una línea que se llama switch, dice por aquí. Sale por aquí. Bien. Y carga, perdón, sí, sale por aquí por switch y pasa por acá arriba, sube, atraviesa el transistor y finalmente carga la batería por acá. ¿Sí? Entonces fíjense todo el recorrido, ¿no? 5 voltios por aquí, sale la corriente por acá, sube, pasa por el transistor y se va a la derecha para cargar la batería. Cuando viene de regreso, pues entra directamente por esta línea llamada BAT. Y sale por acá por donde dice B de main para alimentar los otros integrados. En este caso, en este 8 sí tenemos una diferencia de que el integrado de carga es diferente a los integrados PMIC o PMU, que son los que alimentan el procesador y la memoria. Entonces, esa sería la única diferencia, pero igualito tenemos nuestro transistor, que si estuviera dañado, fíjense, siempre está switchando el tema de carga o descarga. El teléfono está cargando o está descargando la batería, es decir, está consumiendo el voltaje de la batería. Él switchea para que pase corriente en la carga y para que cuando esté funcionando solo la batería no pase. Es un switch, un interruptor. Pero que si se daña podría causar un problema de encendido o de carga. Bien. Bueno, entonces igual en Android tenemos varios ejemplos, transistores. Aquí tenemos uno de un Android para detección del LCD, lo mismo. Switchea la corriente, la activa, la desactiva para en este momento mostrar una activación o desactivación. Bueno, este es un ejemplito que también quería mostrar, pero por temas de tiempo ya vamos a dejar para una próxima. No están, de todas maneras, lo de los iPhone creo que eran los ejemplos más importantes porque es donde más hay, donde van a encontrar más transistores. Aunque últimamente la tendencia es que se van haciendo, los transistores los están metiendo dentro de los integrados, pero aún así siempre hay uno que otro que debemos revisar en un circuito, sobre todo de carga y de encendido.